Me llamo Clara Mendoza y durante casi 4 décadas fui directora del Centro Cultural San Elías, un espacio que levanté con mis propias manos y que se convirtió en refugio para cientos de mujeres, niños y familias enteras del barrio. Lo fundamos en los años 80 con mi difunto esposo Julián, cuando la ciudad aún tenía el rostro polvoriento de la periferia olvidada. Él trabajaba como maestro de obra, yo como maestra de literatura en secundaria, y entre ambos reuníamos lo justo para criar a nuestra única hija, Natalia, y alimentar un sueño que, en ese entonces, parecía imposible: crear un espacio donde el arte, la música y la palabra tuvieran casa propia. El terreno lo consiguió Julián en una rifa de la cooperativa de construcción. Yo reuní donaciones, vendí rifas, toqué puertas. Durante los primeros años, el centro era apenas una casita con paredes de ladrillo crudo, techo de lámina y piso de cemento frío. Pero tenía lo que necesitábamos: voluntad, ganas de enseñar y una comunidad que encontraba ahí un respiro de la rutina. Los martes dábamos clases de alfabetización a mujeres mayores. Los jueves llegaban los niños a pintar con témpera en platos de cartón. Los domingos organizábamos cine comunitario con un proyector prestado. A veces se cortaba la luz, a veces se colaba el agua de lluvia, pero nunca faltaban las risas, el café de olla, los abrazos sinceros. Con el paso de los años el lugar creció, con ayuda de subvenciones, premios culturales y, sobre todo, muchas madrugadas sin dormir. Logramos construir aulas nuevas, un pequeño auditorio, una sala de exposiciones y hasta un modesto archivo oral del barrio. Yo dirigía todo desde una pequeña oficina que conservaba la misma silla de madera desde el primer día, como un recordatorio de mis inicios. Cuando Julián enfermó, pasé muchas noches en el centro mientras él dormía, corrigiendo proyectos, escribiendo propuestas, organizando exposiciones, porque era la única forma que conocía de seguir respirando. Su muerte me dejó hueca, pero también decidida a continuar lo que habíamos iniciado juntos. Natalia, en ese entonces, ya estudiaba comunicación en la capital y venía poco. A veces me decía que el centro olía a pasado, que había que modernizarlo, volverlo más atractivo para las nuevas generaciones. Yo escuchaba, asentía, pero por dentro sabía que lo que ella llamaba pasado era, en realidad, la raíz de todo. Con el tiempo me retiré formalmente del cargo. Tenía ya 70 años y problemas en la cadera. La Fundación Cultural de la ciudad me ofreció una medalla de reconocimiento, una cena elegante y unas palabras en prensa. Natalia asistió con un vestido negro que no le conocía y habló con aplomo frente a los presentes. Mi madre nos enseñó que el arte transforma vidas. Me pareció un gesto hermoso. Después de aquello, me fui alejando poco a poco de las actividades del centro, aunque nunca del todo. Cada tanto alguien venía a pedirme consejo, revisaba informes, redactaba notas para eventos, ayudaba con las relaciones públicas cuando se atoraban. Natalia, mientras tanto, se había hecho un nombre en el mundo de los eventos culturales. Organizaba exposiciones, ferias de diseño, ciclos de conferencias. Tenía un discurso fluido, contactos importantes y una cuenta de Instagram donde compartía todo con filtros suaves y frases inspiradoras. Siempre me alegró verla crecer, aunque cada vez era más difícil entender si seguía recordando de dónde venía. Me pedía apoyo económico en ocasiones. Decía que eran préstamos temporales. Yo, sin condiciones, le firmaba los cheques, porque creía que era mi forma de seguir construyendo algo juntas. Hace unos meses vino a tomar té conmigo. Cosa rara. Y me dijo con una sonrisa nerviosa que planeaba un gran evento. Una gala de arte contemporáneo con fondos mixtos, patrocinadores privados y proyección internacional. «Será algo que ponga al centro otra vez en el mapa», dijo, mientras revolvía el azúcar. Me emocioné.
Pensé que era su manera de tender un puente hacia mí, de reconocer nuestras raíces. Me pidió ayuda con el nombre, la historia institucional, algunos contactos que yo aún conservaba. Trabajamos varios días en eso. Le di documentos, le recordé fechas clave, le sugerí artistas locales que valía la pena invitar. Le escribí incluso un pequeño manifiesto de bienvenida que hablaba del poder del arte como lenguaje de resistencia, algo que ella celebró diciendo: «Esto está precioso, mamá. Lo vamos a usar para abrir la noche». Después, no volví a saber mucho. No me comentó cuándo sería la fecha exacta, ni dónde se haría la impresión de los folletos, ni cómo se llamaría finalmente el evento. Supuse que era por exceso de trabajo. Me tranquilizaba pensando que era normal, pero una mañana, mientras revisaba el buzón, encontré un panfleto a todo color. Ahí estaba: Gala Mendoza, una noche para celebrar la vanguardia artística del país, con el logo del centro en una esquina, una foto en blanco y negro del edificio iluminado, y una frase en letras doradas que reconocí de inmediato. La misma que había escrito yo. En la parte inferior decía: organizado por Natalia Mendoza. No me sorprendió ver su nombre. Lo que me sorprendió fue no encontrar el mío en ninguna parte. Revisé el folleto por ambos lados. Ni una mención, ni una dedicatoria, ni siquiera una línea de agradecimiento. Pensé que habría una invitación formal más adelante, que me llegaría un mensaje, una llamada, algo. Esperé. Pasaron los días. Nada. Llamé a Miriam, una de las asistentes del centro, y le pregunté con voz serena si sabía algo. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Doña Clara, es que... Bueno, no sé cómo decirle. Natalia dijo que sería un evento más moderno, con otro estilo, y que quizá usted se sentiría fuera de lugar. No dije nada por unos segundos. Miriam balbuceó algo más, pero ya no escuchaba. Era como si una ola me hubiera sumergido bajo el agua. Colgué con amabilidad, pero por dentro sentí que algo se desmoronaba. No era solo la invitación. Era todo lo que simbolizaba. Porque ese evento no era solo una gala. Era mi despedida. Era el cierre de un ciclo. El broche de oro de una vida de trabajo invisible. Y me habían borrado de la foto. Me quedé sentada en la silla del comedor, con la luz de la tarde colándose por la ventana. En la repisa seguía la medalla de reconocimiento que me entregaron años atrás. La miré durante varios minutos sin verla en realidad. Algo en mí empezó a cambiar. Algo muy silencioso. Muy firme. No suelo espiar a mi hija. Jamás fue mi estilo. Siempre preferí pensar que la confianza entre nosotras bastaba. Que había cosas que no hacía falta preguntar porque el cariño las sostenía. Pero después de aquella conversación con Miriam, algo dentro de mí no me permitió quedarme quieta. Era como si un pequeño animal hubiera despertado en mi pecho, algo primitivo, y claro, la certeza de que estaba siendo desplazada. Por primera vez en años, encendí el viejo portátil que usaba cuando trabajaba en el centro y me puse a buscar. No fue difícil encontrar la página del evento. Un sitio elegante, moderno, con tipografía minimalista y música instrumental suave, que comenzaba apenas se abría la pestaña. Gala Mendoza, rezaba el título. Abajo, una foto de Natalia con un vestido de satén y un texto que decía: fundadora de experiencias culturales con impacto social y estético. Bajo su imagen, un breve video promocional. Luces, copas de vino, cuadros contemporáneos colgados en paredes blancas. Gente riendo, brindando.
Al fondo reconocí las paredes restauradas del centro. Mi centro. El mío y de Julián. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una corriente eléctrica me recorrió la espalda mientras veía esa escena brillante, en la que todo lo que yo había levantado aparecía como si fuera creación de otra mujer. Una versión más joven, más esbelta, más pulida de mí misma, que hablaba con soltura sobre la transformación cultural desde la innovación y el lenguaje digital. Cerré el portátil de golpe. Me sentí ridícula por haber esperado algo distinto. Pero, aún así, no podía dejar de pensar en la invitación que no había llegado. No a mi correo, no a mi teléfono, no a mi casa. Esa misma tarde, llamé a Natalia. Fingí normalidad. Le pregunté cómo iba todo, si necesitaba ayuda con algún texto de último minuto, si quería que hiciera llamadas a viejos conocidos. Su voz sonó amable, pero un poco apurada. «Ay, mamá, te iba a llamar justo hoy. Estoy a 1000. Todo se está moviendo muy rápido. Mañana tenemos el ensayo general, después la visita de los patrocinadores. No sabes lo feliz que estoy con este proyecto. Ha sido un sueño». Quise preguntarle directamente, pero algo me contuvo. Tal vez fue orgullo, tal vez miedo a escuchar de su propia boca lo que ya empezaba a sospechar. Que no contaba conmigo, no solo por olvido, sino por elección. En lugar de eso, le deseé suerte y colgué. Me quedé sentada en el sofá por varios minutos. El reloj marcaba las 5:20. El sol se filtraba tibio por las cortinas y mi casa olía a café y a silencio. Decidí entonces que no iba a esperar más. Si no era bienvenida, al menos me debía la dignidad de comprobarlo por mí misma. El evento estaba programado para el sábado siguiente. No necesitaba invitación. Conocía el edificio mejor que nadie, incluso las puertas traseras que daban al jardín. Me vestí con sencillez, un pantalón azul marino, blusa clara y mis zapatos de cuero gastado que siempre usaba para ocasiones formales. Peiné mi cabello canoso con esmero y me puse unos pendientes que Julián me regaló en nuestro 10º aniversario. Eran discretos, pero a mí siempre me hicieron sentir hermosa. Salí antes del anochecer. Caminé despacio por las calles del barrio que había visto transformarse a lo largo de los años. Cuando llegué al centro, ya estaba todo iluminado. La fachada brillaba como si la hubieran bañado en oro. Había una alfombra roja extendida sobre la entrada, y 2 personas con auriculares revisaban listas desde un iPad. Me acerqué con seguridad. Uno de ellos me miró y preguntó: «¿Nombre, por favor?». Dije mi nombre completo, con voz clara. El joven revisó, frunció el ceño, volvió a revisar. Luego miró a su compañera y dijo en voz baja: «No la tengo aquí». Ella se acercó con una sonrisa ensayada. «Tal vez hubo un error en la lista. ¿Tiene su QR?». Negué con la cabeza. No tenía nada. Solo el conocimiento profundo de ese lugar y el dolor de estar frente a una puerta que yo misma ayudé a construir, cerrada ante mí. «Espérenme aquí un momento», dijo la joven, y se alejó. Minutos después, apareció Natalia. Venía radiante. Su vestido negro brillaba con la luz de los reflectores. Su peinado recogido dejaba ver unos pendientes enormes que no le había visto nunca. Caminaba como si flotara, segura, impecable, hasta que me vio. Su rostro se tensó un segundo, apenas un parpadeo, pero yo lo noté. «Mamá», dijo acercándose con rapidez. «No sabía que vendrías. Pensé que estabas ocupada, que preferías descansar». Me quedé en silencio unos segundos. «No recibí invitación», dije sin suavidad. Ella desvió la mirada un segundo. «Es que
Fue todo tan rápido. Las listas, los invitados de fuera. Pensé que te incomodaría. Ya sabes que esto es otro público, otro estilo. Sentí como mis manos se apretaban una contra la otra. Es mi centro, Natalia. No soy público. Soy cimiento. Ella sonrió, como si eso pudiera disolver el veneno del momento. No digas eso. Claro que te valoro. Pero hay dinámicas nuevas. Gente con expectativas diferentes. No quería ponerte en una situación incómoda. Me sentí expulsada sin gritos, sin empujones, con una cortesía tan afilada como un bisturí. Miré detrás de ella. La gente brindaba, reía, posaba para fotos. En las paredes, imágenes del archivo que yo misma organicé, citas que escribí, colores que elegí. Todo estaba ahí. Menos yo. Está bien, dije finalmente. No quiero incomodar a nadie. Su expresión se relajó un poco. Gracias, mamá. Entiendes mejor que nadie. ¿Quieres pasar un momento por detrás, ver cómo está todo? Prometo llevarte luego al cóctel. No respondí. Di media vuelta y caminé hasta la puerta lateral. Ella no me detuvo. Sabía que no iba al cóctel, que no iba a quedarme. Quería verme salir sin escándalo, como una buena señora, discreta, amable, que sabe cuándo hacerse a un lado. Pero esta vez no fue igual. Sentí que me habían arrancado algo más que el lugar en una mesa. Me habían robado el lugar en mi propia historia. Caminé por el pasillo trasero, el mismo por donde llevábamos los materiales cuando no teníamos rampas ni luces, el mismo que olía a humedad durante años y que ahora estaba revestido de madera brillante y lámparas de diseño. Abrí la puerta de la vieja oficina, que ahora era una sala de descanso. Las paredes estaban cubiertas con fotos de Natalia, abrazando artistas, sonriendo con copas de vino, cortando listones. Ninguna conmigo. Ninguna con Julián. Me senté en el borde de un sofá y cerré los ojos. Quise llorar, pero no lo hice. En cambio, recordé una frase que Julián repetía cuando alguien trataba de tomar lo que no le correspondía. Uno puede ceder muchas cosas, Clara, pero el alma no se entrega. El alma se sostiene o se pierde. Y en ese momento supe que, aunque ella llevara mi apellido en el nombre del evento, aunque se paseara por el centro como si lo hubiera fundado, había una verdad que ninguna gala podía tapar. Sin mí, ese lugar no existiría. No era una idea bonita. Era un hecho. Y los hechos, como la sangre, tarde o temprano salen a la superficie. La noche posterior al evento no dormí. No por rabia. No por tristeza. Tampoco por sorpresa, porque si soy honesta conmigo misma, había señales desde hace tiempo. Fue más bien una sensación de desplazamiento existencial, como si me hubieran desanclado de la tierra en la que siempre estuve sembrada. Sentí que flotaba sobre una historia que ya no me pertenecía, como si alguien hubiera arrancado las páginas donde yo aparecía y reescrito la narrativa con otras manos. Otras palabras, otros rostros. Me levanté antes del amanecer, preparé café, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire helado de la madrugada entrara con fuerza. Necesitaba ese frío para pensar. En la mesa del comedor había dejado el folleto que encontré días antes. Lo extendí y lo leí con otra mirada. Vi cada palabra como una herida encubierta de glamour. Cada foto como una operación estética destinada a borrar lo anterior. Pensé en las muchas noches en que Julián y yo planificamos actividades sentados en esta misma mesa, compartiendo pan con frijoles y escribiendo calendarios con tinta negra sobre hojas recicladas. Pensé en las veces que caminé al centro bajo la lluvia, con los pies empapados, porque no quería fallar a la comunidad.
Pensé en los niños a los que enseñé a leer, en las mujeres que aprendieron a escribir sus nombres por primera vez en mi aula. Nada de eso aparecía en la gala. No porque fuera irrelevante, sino porque estorbaba. Porque mi historia tenía arrugas, desgaste, imperfección. Y en el mundo que Natalia había construido, eso no tenía lugar. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de ella. No contesté la llamada. Lo escuché con el altavoz apagado, como si su voz ya no fuera bienvenida dentro de mi casa. Mamá, lamento mucho lo de anoche. No pensé que llegarías. Todo fue un caos, pero salió precioso. Muchos comentaron que fue un evento de alto nivel. No pude hacer más. Quiero que sepas que te valoro. De verdad. No respondió a lo esencial. No pidió perdón. No hubo reconocimiento ni del silencio previo, ni del desprecio sutil. Solo una justificación elegante, envuelta en buenas maneras. La escuché una vez, luego otra. Al final, borré el mensaje sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de explicarme. Pasaron 3 días. No tuve noticias de Natalia. Ninguna visita. Ninguna flor. Ninguna carta. Me pregunté si en algún rincón de su conciencia la incomodidad la tocaba, si acaso sentía culpa o solo alivio por haberme mantenido al margen sin conflicto. Y entonces ocurrió lo que convirtió mi indignación en decisión. Recibí una llamada del banco. Una voz amable me preguntó si confirmaba una transferencia pendiente por un monto considerable a nombre de Mendoza Experience, el nombre de la empresa de eventos de mi hija. Me sorprendí. Yo no había autorizado tal movimiento. Revisé mi libreta de ahorros y vi, con estupor, que varias cantidades se habían debitado en los últimos meses, todas asociadas a gastos del evento. Natalia había usado mis datos bancarios, mi cuenta de apoyo, aquella que mantenía abierta desde los tiempos del centro, para financiar su gala sin siquiera mencionarlo. Había firmado mi nombre en un par de autorizaciones digitales que yo le había enseñado a manejar para emergencias. Emergencias como borrar a su madre de su propia historia. En ese momento no grité. No lloré. Simplemente me quedé quieta. Una quietud de esas que se parecen a la muerte, pero son, en realidad, el umbral de una vida nueva. Me levanté y abrí el armario del dormitorio. Ahí, en una caja gris, guardaba todos los papeles de propiedad del centro cultural. Cuando se fundó el lugar, Julián y yo no teníamos dinero para registrar el terreno a nombre de una asociación. Así que él insistió en que quedara a mi nombre, como medida de protección. Años después, con la institucionalización del centro, firmé un comodato por 20 años con el municipio, que recién había vencido hace un mes. El edificio estaba, legalmente, bajo mi titularidad. Nadie lo recordaba, nadie lo mencionaba. Pero yo sí, yo siempre lo supe. Porque a pesar de haber cedido el protagonismo, nunca cedí los cimientos. Busqué a mi abogado de confianza, don Renato Varela, un hombre de voz suave y maneras lentas, pero con una claridad legal que nunca fallaba. Nos reunimos esa misma tarde. Le mostré los documentos, le narré los hechos, incluyendo la omisión deliberada de mi presencia en el evento y el uso indebido de mis fondos. Me escuchó sin interrumpirme. Solo al final, mientras doblaba sus lentes y los guardaba en el bolsillo de su camisa, dijo: «Clara, usted tiene en las manos la facultad de recuperar su lugar, pero también el derecho de decidir cómo. Esto no es solo una cuestión de papeles. Es una cuestión de verdad». Esa noche redactamos juntos una carta formal de reclamación. No era una lavenaza.
Era una exposición detallada de todo lo que yo había aportado, del marco legal vigente y de mi voluntad de revisar el uso actual del centro. Se la enviamos a Natalia por correo electrónico y por mensajería física. Junto a ella, incluimos un archivo fotográfico con imágenes del centro en sus inicios. Paredes sin pintar, mesas de madera, talleres de bordado con mujeres mayores, niños leyendo en el suelo, Julián levantando vigas, yo barriendo el patio. La historia completa, no el montaje pulido que ella ofrecía a sus invitados de etiqueta. Durante los días siguientes no hubo respuesta. Solo silencio. Pero en redes sociales vi cómo la Mendoza Experience seguía compartiendo imágenes del evento. Natalia posando con artistas, dando entrevistas, siendo felicitada. Ni una sola mención a la carta. Ni una a mí. Hasta que una tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y la vi. Natalia con gafas de sol y un bolso enorme colgado al brazo, parada en el umbral como si fuera una desconocida. No supe si me alegraba verla o si deseaba cerrarle la puerta en la cara. ¿Puedo pasar?, dijo sin convicción. Asentí. Caminó hasta el comedor y se sentó sin ser invitada. Permanecimos en silencio por unos minutos. Luego habló. Recibí la carta y el archivo. Fue fuerte. Esperé sin responder. No sabía que todavía estaba a tu nombre, añadió. ¿Y lo de la cuenta?, pregunté con tono plano. Bajó la mirada. No pensé que te importaría. Siempre has ayudado. Fue por el bien del evento. Mamá, salió perfecto. Fue una oportunidad enorme. Tenía que asegurarme de que todo saliera impecable. Aunque eso significara borrar a la persona que lo hizo posible, dije sin levantar la voz. Ella apretó los labios. No quise borrarte. Solo pensé que no encajabas. Este mundo es distinto. Tú misma lo dijiste alguna vez. Dije que los tiempos cambian. No que debamos rendirnos ante ellos. Se hizo un silencio más largo. Uno que dolía. ¿Qué piensas hacer?, preguntó al final. Voy a ejercer mi derecho, respondí con calma. No para destruir lo que tú has hecho, sino para recuperar lo que es mío. Mi voz. Mi historia. Y sí, tal vez el edificio. Tal vez lo cierre temporalmente. Tal vez lo reabra con otro nombre. Uno que no excluya a nadie. ¿Estás hablando en serio? Mucho más de lo que imaginas. Se fue sin despedirse. Yo no la detuve. A veces es necesario dejar que alguien se vaya para que comprenda el peso del camino que te eligió. Al día siguiente, llamé a don Renato y comenzamos el trámite de suspensión de actividades por revisión patrimonial. También contacté a 2 antiguos colaboradores del centro, ahora jubilados, que aceptaron ayudarme a preparar una exposición pública de archivo histórico. No buscaba venganza. Buscaba memoria, verdad, justicia. Buscaba volver a mirar mi reflejo en el espejo sin sentir que me había traicionado a mí misma. Esa noche, al acostarme, sentí por primera vez en mucho tiempo que el sueño no era evasión, sino descanso. Que mis decisiones, aunque dolorosas, eran firmes. Y que aún tenía el derecho de escribir mi propio final. La mañana después de iniciar los trámites para la suspensión de actividades en el centro, me desperté con una sensación distinta en el pecho. No era alivio. Tampoco era culpa. Era una especie de vacío nuevo, no de pérdida, sino de espacio despejado. Como si por fin, después de años de moverme en habitaciones llenas de recuerdos ajenos, hubiera abierto una ventana. El aire que entraba no era del todo cálido ni reconfortante, pero era mío,
Me preparé café con calma, sin prisa por comenzar el día. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir de los escalones de madera vieja, el sonido leve del reloj de péndulo y el vaivén del colibrí en la ventana del patio. Abrí mi libreta de notas, esa que usaba para escribir ideas en los años más activos del centro, y comencé a trazar líneas, palabras, flechas. Ya no lo hacía para nadie más. Lo hacía para mí. Memoria, restitución, nombres, origen, silencio, poder. Escribí sin orden ni destino. Solo palabras que latían. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Era don Renato. Me informó que el requerimiento de revisión patrimonial había sido entregado al municipio y que, en efecto, la titularidad del edificio seguía vigente a mi nombre. Eso significaba que podía ejercer facultades de uso, cierre, remodelación e incluso cesión. Me dijo que Natalia había contactado a un abogado, pero que aún no habían enviado ninguna respuesta formal. Su voz, siempre templada, tenía un dejo de respeto nuevo. Me sentí respaldada. Me sentí, por primera vez en años, no una figura decorativa ni una mujer que debía pedir permiso para actuar, sino una persona con peso propio. Le agradecí su diligencia y colgué. Luego, me senté en el escritorio y comencé a ordenar mi archivo personal. Fotografías, actas, recortes de prensa, viejas cartas de agradecimiento escritas a mano por alumnos de hace 30 años. Entre ellas, encontré una carta de Julián que no recordaba. Me la había dejado en uno de mis cumpleaños, escondida entre las páginas de un libro de Benedetti. En ella me escribía: Clara, vos no fundaste un centro. Fundaste un refugio. El día que te olviden, no será porque no dejaste huella. Será porque los que vinieron después no supieron mirar con los ojos correctos. La leí varias veces, en silencio. Luego la guardé en el cajón, con cuidado, como si fuera un mapa secreto hacia algo que apenas empezaba a recordar. Ese mismo día, decidí ir al centro. No para pelear, no para reclamar, solo para estar allí. Me vestí sin apuro, tomé el colectivo y caminé las 3 cuadras finales bajo un cielo cargado de nubes. El edificio lucía imponente, más moderno de lo que lo recordaba. Las letras doradas con el nombre Centro Cultural Mendoza brillaban aún más, como si no supieran que estaban a punto de cambiar. Entré sin anunciarme. La recepcionista, una joven que no conocía, me miró con extrañeza. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vengo a ver la sala de exposiciones, respondí con serenidad. Dudó unos segundos. Luego asintió. Caminé por los pasillos renovados. Las paredes estaban cubiertas con afiches, calendarios, fotos enmarcadas. En muchas de ellas aparecía Natalia. Nunca sola. Siempre rodeada de gente elegante, de artistas urbanos, de gestores culturales jóvenes. Ninguna mención al origen. Ninguna imagen de los primeros días. Era como si el centro hubiera nacido hace apenas un lustro. Como si mi década de esfuerzo hubiera sido borrada del calendario. Llegué hasta el patio interior. Allí, bajo el gran árbol de jacarandá que habíamos plantado con Julián el primer año, estaba sentada una mujer mayor, sola, leyendo un folleto. Me acerqué sin ruido. Ella levantó la vista, me miró unos segundos, luego sonrió. «¡Qué bonito este lugar!», dijo. «¿Vienes seguido?». Negué con la cabeza. No desde hace tiempo. «Pues tiene algo especial», añadió, como si me conociera sin saber por qué. Me senté a su lado, con cuidado. Hablamos unos minutos. Me dijo que era nueva en la ciudad, que había venido a una charla sobre mujeres mayores y arte comunitario.
Las que enseñan tienen mucha energía, pero me gustaría que hablaran más de cómo era antes. Del arte sin tecnología. Del arte que salía de las manos, no de la pantalla. Asentí. Me pareció curioso que justo en ese lugar, con tanto discurso de innovación, alguien extrañara lo que yo representaba. Le deseé buen día y me levanté. Al alejarme, me di vuelta. La mujer seguía leyendo, concentrada, como si buscara algo que aún no encontraba. Esa tarde, ya en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila, una exalumna mía, ahora profesora en una universidad de pedagogía. Doña Clara, me enteré de lo que pasó en la gala. Estoy preparando un seminario sobre el valor de las memorias vivas en proyectos culturales. ¿Podría entrevistarla? Dudé por un momento. Luego escribí. Con gusto. Pero no quiero hablar de lo que me hicieron. Quiero hablar de lo que hicimos. Su respuesta llegó rápido. Eso es justamente lo que necesitamos escuchar. Durante los días siguientes, me entrevistaron para varios espacios independientes. Nadie grande, nadie famoso, pero todos con hambre de verdad. Comencé a hablar, a contar la historia del centro desde sus raíces, a mostrar fotos antiguas, a decir nombres de mujeres invisibles que lo hicieron posible. María, la que bordó los primeros manteles. Rosario, que cocinaba tamales para los festivales. Tomás, el hijo de la vecina que escribió su primer poema a los 8 años y luego se hizo bibliotecario. Cada nombre era una luz encendida en un mapa que el tiempo había tratado de borrar. No hablaba con rencor. Hablaba con certeza, con una voz que recuperaba fuerza con cada palabra. Me convertí, sin quererlo, en referencia. Me llamaban de otras comunidades, me escribían estudiantes, me preguntaban por archivos, por anécdotas, por consejos. Y entonces lo comprendí. Yo no quería recuperar un edificio. Yo quería recuperar una narrativa. Volver a escribir la historia con todas sus arrugas, con todas sus grietas, pero también con toda su verdad. Una semana después, Natalia volvió a desaparecer. Esta vez no vino sola. Llegó con su abogado, un hombre joven, trajeado, con actitud de negociación. Intentaron convencerme de firmar un acuerdo de uso del edificio por 5 años a nombre de su empresa, con reconocimiento simbólico hacia mí. Leí el documento en silencio. Luego miré al abogado y dije: no necesito símbolos. Necesito verdad. Y la verdad es que ustedes están usando algo que no les pertenece. Ni el lugar, ni el relato. El joven intentó razonar, hablar de proyección, de sinergia, de potencial mediático. Lo detuve con un gesto. Lo que se construyó aquí no fue una marca, fue un refugio, y ustedes lo convirtieron en vitrina. Natalia no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque ya sabía que las palabras no le servirían. Su rostro estaba pálido. No por miedo, por vergüenza. Y esa vergüenza, supe entonces, era el primer paso hacia algo nuevo. Esa noche, después de su visita, caminé por la casa sin luces. Me detuve frente a las fotos familiares, al cuadro de Julián, a la repisa con los libros polvorientos. Me senté en la silla del comedor, como tantas veces, y escribí. No para defenderme, no para explicarme, sino para dejar constancia. Mi nombre es Clara Mendoza. Durante 40 años fui directora de un centro cultural que nació del polvo y la esperanza. No lo fundé para recibir premios ni homenajes. Lo fundé porque creí en la gente.
porque vi que el arte podía ser un puente entre el abandono y la dignidad. Hoy, después de ser borrada de mi propia historia, vuelvo a escribir. No para reclamar, sino para recordar. Para que los que vengan después sepan que lo invisible también tiene rostro, que el silencio también tiene nombre, y que toda herencia comienza con una mujer que se negó a desaparecer. Terminé de escribir pasada la medianoche. Me sentí tranquila, firme. Como si, por fin, la mujer que fui y la mujer que soy se hubieran estrechado la mano, y en ese apretón silencioso hubiera empezado una nueva página. Pasaron 5 días después de la visita de Natalia y su abogado. 5 días en los que no recibí llamadas, ni mensajes, ni reclamos. Solo ese silencio denso que a veces precede a las tormentas. Yo lo conocía bien. Ese silencio. Lo había sentido cuando murió Julián, y durante semanas nadie supo qué decirme. Lo había vivido cuando defendí en una reunión municipal que el centro debía seguir siendo gratuito. Y algunos me miraron como si yo hablara un idioma extinto. Era un silencio cargado de juicio, de estrategias contenidas, de decisiones que se toman a puertas cerradas y que solo salen a la luz cuando ya no queda espacio para evitarlas. Y como sabía que la calma no duraría, me preparé. Comencé a redactar una memoria histórica del centro, no como un acto de nostalgia, sino como una herramienta de restitución. En ella incluí fechas, nombres, fotografías, recortes de prensa, testimonios de vecinos, todo cuidadosamente ordenado para demostrar que aquel lugar no era una empresa ni un escenario, sino una comunidad sostenida durante años por manos invisibles, como la mía. También solicité al municipio una revisión del comodato vencido, con una propuesta formal de reorganización bajo un nuevo esquema. Un consejo comunitario de gestión, donde yo cedía paulatinamente la dirección, pero asegurando que la memoria del centro no fuera manipulada ni explotada con fines comerciales. No me interesaba el poder. Me interesaba la verdad. El documento se filtró, no sé cómo. Quizás por alguien del municipio, quizás por un periodista que lo recibió antes de tiempo, quizás por simple casualidad, pero pronto comenzó a circular en redes sociales y grupos comunitarios. En pocas horas comenzaron a llegar mensajes de antiguos alumnos, vecinos, colegas, algunos que ya creía perdidos en el tiempo. Clara, te leí. No sabía todo lo que habías hecho. Gracias por recordarnos. Yo aprendí a leer en tu aula. Mi mamá hizo su primer bordado en tu taller. Recuerdo cuando hiciste aquella feria del libro con luces prestadas. Fue la primera vez que vi poesía en vivo. Los mensajes no paraban, y no lo hacían por sentimentalismo, sino porque algo en esas palabras les tocaba una fibra que el relato oficial había intentado enterrar. La certeza de que los espacios no se construyen con presupuestos ni discursos, sino con presencia, con constancia, con alma. Esa misma semana, el municipio me contactó para organizar una mesa de diálogo. Me sorprendió la rapidez. Pensé que intentarían evitarlo, esconderlo, disimularlo, pero al parecer, la presión social comenzaba a inclinar la balanza. Acepté con una condición, que fuera en el mismo centro, en mi casa, en el lugar donde todo empezó. Llegué temprano el día pactado. Me senté en la vieja banca del patio central, la misma donde tantas veces vi jugar a los niños, donde escuché confesiones, donde consolé lágrimas. Ahora estaba renovada, barnizada, con un cojín beige que desentonaba con su historia, pero aún reconocía su forma. Poco a poco llegaron los demás. Funcionarios, representantes de cultura, vecinos, incluso una periodista local. Finalmente apareció Natalia, esta vez sola, sin abogado, con el rostro serio y un sobre en la mano.
Nos sentamos en círculo, como en los viejos tiempos. Me pidieron que hablara primero. Lo hice con serenidad, sin dramatismo. Conté la historia del centro desde su raíz, no como un discurso preparado, sino como una narración viva. Mencioné a cada persona que ayudó a levantarlo, a cada mujer que donó tiempo, a cada niño que dejó su huella en las paredes. Hablé de los años sin presupuesto, de los inviernos sin calefacción, de las tardes enteras escribiendo proyectos a máquina. Hablé de Julián, de su muerte, de cómo seguía adelante sola. Y luego dije, con claridad, cuando me dejaron fuera de la gala, no fue solo un desaire personal. Fue un intento de borrar todo esto. Y eso no lo puedo permitir. Hubo un silencio largo. Algunos bajaron la mirada. Otros asentían. Finalmente Natalia se levantó. Caminó al centro del círculo, abrió el sobre y comenzó a leer un texto que, me di cuenta, había escrito con esfuerzo. No era un discurso perfecto, pero sí sincero. Mi nombre es Natalia Mendoza. Soy hija de Clara. Y aunque muchos me conocen por mis proyectos recientes, hoy quiero hablarles de lo que no conté. Este centro fue fundado por mi madre y por mi padre, desde la nada. Crecí entre sus muros. Vi cómo trabajaban día y noche, cómo convertían la escasez en oportunidad. Pero con los años, quise crear algo mío, algo que tuviera mi voz. Y en ese intento, cometí un error. Quise separarme de mi madre sin reconocer que sin ella no habría cimiento alguno. Le quité el nombre, la imagen, la historia. Usé sus fondos sin pedir permiso. Organicé una gala donde ella no era bienvenida. Me dejé llevar por la estética, por la imagen, por lo que el mundo espera de un proyecto cultural moderno. Y me olvidé de lo esencial, el alma del centro. Por eso estoy aquí. No para justificarme, sino para pedir que me permitan enmendar. No quiero borrar lo nuevo, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que lo hizo posible. Hubo un murmullo. No sé si de aprobación, de sorpresa o de simple emoción contenida. Natalia se acercó y me entregó el sobre. Dentro había una carta manuscrita, firmada por ella, renunciando a la dirección exclusiva del centro, solicitando ser parte del nuevo consejo comunitario y comprometiéndose a reintegrar los fondos usados sin consentimiento. No dije nada. No abracé. No lloré. Solo asentí. Porque el perdón no se da en un gesto. Se construye. Con actos. Con tiempo. Los días siguientes fueron de movimiento. Reuniones, papeles, revisiones legales, reestructuraciones, pero también fueron días de encuentros inesperados. Volvieron antiguos colaboradores. Se ofrecieron a ayudar, a limpiar, a organizar talleres. Volvieron los vecinos. Trajeron fotografías, libros, recuerdos. Volvieron incluso algunos jóvenes que nunca me conocieron, pero que sentían que algo auténtico se estaba recuperando. Se creó una comisión de memoria viva, con actividades para rescatar historias, voces, relatos que habían quedado en el margen. Y se decidió, por unanimidad, cambiar el nombre del centro. Ya no sería Mendoza Experience, ni Centro Cultural Mendoza. Se llamaría Casa Clara. No porque yo lo pidiera, no porque me perteneciera, sino porque el nombre no era mío. Era de todos los que alguna vez encontraron ahí un refugio, una palabra, una mano. Y yo solo fui la primera que abrió la puerta. Una tarde, cuando todo esto ya estaba en marcha, recibí una carta por correo tradicional, sin remitente. Era breve.
No la conozco, señora Clara, pero le agradezco. Porque aunque nunca fui a su centro, gracias a usted, mi madre aprendió a leer. Y cada vez que me lee un cuento a mis hijos, sé que hay alguien atrás que sembró esa posibilidad. Gracias por no desaparecer. Me quedé largo rato con la carta en la mano. Luego la guardé junto a la de Julián, en el mismo cajón. Cerré la libreta de notas. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití dormir sin revisar pendientes, sin pensar en el próximo paso. Porque ya no tenía que defenderme. Porque ya no era invisible. Porque al final, como decía mi esposo, uno puede ceder muchas cosas, pero el alma no se entrega. El alma se sostiene. O se pierde. Y la mía, por fin, estaba de vuelta. Nunca imaginé que la restitución de mi voz sería un proceso tan visible, tan incómodo y al mismo tiempo tan necesario. Lo que comenzó como un reclamo silencioso por la dignidad robada había evolucionado en algo más profundo. Un acto de recuperación no solo del centro, sino de mí misma como figura activa, pensante y, sobre todo, presente. Durante semanas, trabajamos intensamente en la transformación del lugar, no física, sino estructural, simbólica. Se removieron logotipos, se eliminaron nombres de programas ligados a la marca Mendoza Experience y se reemplazaron por propuestas surgidas de reuniones abiertas con la comunidad. Se reactivaron los talleres gratuitos. Volvieron las mujeres bordadoras, los jóvenes poetas, los jubilados que querían leer en voz alta. La vida volvió a entrar por las ventanas sin necesidad de reflectores. Todo esto, claro, no fue bien recibido por todos. Hubo resistencia, comentarios velados de ciertos patrocinadores que se sentían desplazados por la nueva política de transparencia, silencios incómodos de colaboradores que no sabían cómo ubicarse ahora que el centro ya no tenía una figura central de autoridad, sino un consejo. Pero lo más tenso fue el retorno de Natalia, esta vez sin discursos, sin abogados, sin cartas. Se presentó una tarde sin previo aviso. Yo estaba en la biblioteca del centro, reorganizando los libros infantiles que habíamos recuperado de una donación. Me vio desde la puerta, se quedó unos segundos en silencio, y luego se acercó. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin joyas. Me miró con una mezcla de vulnerabilidad y desafío, como quien sabe que no tiene excusas, pero aún conserva el deseo de que la escuchen. «Necesito hablar contigo», dijo. Asentí. La llevé a la sala de reuniones, ahora llamada Sala Rosario, en honor a la mujer que durante años cocinó para todos los eventos comunitarios. Nos sentamos frente a frente. No había nadie más. Comenzó diciendo que se sentía perdida, que en las últimas semanas había visto cómo su reputación en ciertos círculos se desmoronaba, que algunos antiguos aliados culturales le habían retirado el apoyo, que sentía que todo lo que había construido se diluía. La escuché sin interrumpirla, no por falta de deseo, sino porque sabía que necesitaba ese espacio para exhalar su propio duelo. Luego, bajó la voz y dijo algo que no esperaba. Me he dado cuenta de que intenté construir algo sobre tu historia sin reconocerla. Y que esa negación no solo te hizo daño a ti, me dejó sin base a mí también. Esa confesión, aunque dolorosa, fue honesta. No la glorificaba, pero sí la humanizaba. Me miró directamente, con los ojos húmedos. Mamá, no quiero seguir cargando con esto. No quiero que mis hijos crezcan viendo cómo le di la espalda a la mujer que me enseñó todo. No respondí de inmediato. Respiré hondo. Recordé todo. Las horas de bordado en las noches para pagar su secundaria privada,
Los fines de semana vendiendo tamales para costear sus talleres de danza. Las veces que fingí no notar su vergüenza cuando me presentaba como mi mamá que aún vive aquí en la zona vieja. Recordé cómo ocultó mi nombre de los discursos, cómo convirtió mi historia en decorado. Recordé también cómo, a pesar de todo eso, ella era mi hija. Y no por eso merecía perdón automático. Pero sí, verdad. Y la verdad era que su arrepentimiento llegaba tarde, pero llegaba. Yo no puedo darte lo que perdiste, dije finalmente. No puedo devolver los aplausos que esperabas, ni limpiar la imagen que ahora sienten cuestionada. Pero sí puedo decirte que este lugar sigue en pie no por quienes aparecen en las fotos, sino por quienes estuvieron cuando nadie miraba. Vos elegiste una versión de la historia que te acomodaba. Y ahora estás pagando el precio de esa elección. No te juzgo. Todos nos equivocamos. Pero este centro ya no gira en torno a vos, ni a mí. Gira en torno a quienes lo necesitan. Si querés formar parte, tendrás que hacerlo sin privilegios. Como todas. Natalia asintió lentamente. Eso es lo que quiero, dijo. Volver a empezar. Si me dejan. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego se levantó, me dio un abrazo torpe, tembloroso. No correspondí de inmediato. Pero tampoco me aparté. Algo en su cuerpo decía que no era la misma. Algo en mi cuerpo decía que aún había tiempo de enseñar, incluso desde el dolor. Pocos días después, el centro celebró su primer encuentro comunitario bajo la nueva estructura. Se organizó una jornada de puertas abiertas, con talleres, exposiciones y una pequeña ceremonia de memoria viva. Invité a las primeras alumnas, a los antiguos colaboradores, a las familias del barrio. No hubo alfombra roja ni fotógrafos. Solo gente real, con historias reales. Se habilitó un muro donde cada visitante podía dejar un mensaje o una fotografía con el centro. En pocas horas, el muro quedó cubierto de recuerdos. Retratos borrosos en blanco y negro, dibujos de niños, cartas escritas a mano, recortes de periódicos amarillentos. Y en medio de todo eso, una foto que me arrancó el aliento. Julián, de espaldas, pintando la fachada del primer aula, con el sol cayendo sobre su hombro. No sabía que esa imagen existía. Alguien la había conservado todos estos años. Me acerqué, la toqué suavemente, como si al hacerlo pudiera devolverlo por un instante. Natalia también asistió. Llegó acompañada de su hija menor, Lucía, que me saludó con un abrazo fuerte. Se mantuvo en segundo plano. No intentó hablar, no buscó el micrófono. Ayudó a servir café, recogió papeles, limpió mesas. Cuando el evento terminó, se acercó al mural y colocó una pequeña nota. La leí cuando todos se fueron. Decía: gracias por no cerrarme la puerta cuando más lo necesitaba. No firmó. No hacía falta. Aquella noche, mientras me desvestía lentamente, con el cuerpo cansado pero el alma firme, entendí que ese era el verdadero clímax de mi historia. No la furia, no la destrucción, no el castigo, sino el acto profundo, complejo y necesario de poner límites con dignidad, de exigir respeto sin perder el centro, de demostrar que una mujer mayor no es una figura ornamental ni una reliquia del pasado, sino una fuerza viva capaz de mover estructuras enteras cuando se lo propone. Había defendido mi historia sin gritar, sin mendigar reconocimiento, sin convertirme en lo que querían los otros. Y en ese acto había abierto un espacio nuevo, no solo para mí, sino para todas las que vendrían después. Me miré en el espejo antes de apagar la luz.
No vi una anciana. No vi una madre. No vi una víctima. Vi a Clara. Clara Mendoza. Fundadora. Sobreviviente. Voz propia. Han pasado varios meses desde aquella tarde en la que el centro abrió nuevamente sus puertas bajo su nuevo nombre, Casa Clara. El ritmo de los días ha cambiado, pero no la esencia. El edificio respira con otro aliento, más pausado, más verdadero. Las paredes, aunque más limpias y ordenadas, ahora tienen un aire de respeto, como si supieran que están abrazando una historia que no puede ni debe olvidarse. Yo no estoy allí todos los días. He decidido que mi lugar ya no es el de la mujer que organiza, que media, que lidera. Mi lugar, ahora, es el de quien observa desde la sombra larga del árbol del patio, quien da la bienvenida sin palabras, quien se permite descansar sin culpa. A veces me piden que dé una charla, que cuente cómo empezó todo, que lea fragmentos de los diarios que he ido escribiendo durante estos años. Lo hago con gusto, pero siempre con una advertencia. Yo no soy una heroína. Soy una mujer que se cansó de quedarse callada. Mi relación con Natalia sigue en proceso. No diría que la recuperamos. Hay algo roto entre nosotras que ya no se puede reparar del todo. No se trata de rencor, ni de castigos. Es simplemente que aprendimos a vernos como dos mujeres distintas, con heridas distintas y tiempos distintos. Ella ha cambiado su rumbo. Ya no organiza galas ni vende experiencias. Ha comenzado un proyecto modesto de acompañamiento para mujeres emprendedoras. Dice que quiere ayudar sin imponer. Me alegra por ella, aunque ya no hablamos todos los días. A veces me llama los domingos. A veces pasamos semanas sin vernos. Nos encontramos en eventos del centro. Compartimos un café. Nos abrazamos con ternura, pero hay una distancia que ambas aceptamos. Es una forma de amor distinta. No la que consuela. La que respeta. Mi nieta Lucía viene a visitarme con más frecuencia. Me ayuda con el jardín. Me lee sus tareas. Me cuenta sus sueños. Le he enseñado a bordar, como lo hizo conmigo mi madre. Y el otro día me dijo que quiere organizar una exposición con los bordados de las abuelas del barrio. Me hizo sonreír. Me recordó que todo lo que sembramos, con palabras, con gestos, con hilos, florece, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Ella es mi paz, mi espejo joven, mi herencia. Una mañana encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Solo decía gracias. Dentro, una hoja doblada y una fotografía en blanco y negro. Un grupo de mujeres mayores reunidas en torno a una mesa, sonriendo, con retazos de tela en las manos. Al reverso, una frase escrita con letra temblorosa. Gracias por recordarnos que todavía somos parte del mundo. Me senté en la cocina, con el corazón apretado, y supe que esa era la respuesta más clara a todas mis preguntas. Sí, había valido la pena. Sí, aún valía la pena. El barrio también ha cambiado. Algunos rostros ya no están. Otros se han hecho más frecuentes. Me saludan en la tienda. Me regalan flores en la feria. Me llaman por mi nombre con una mezcla de respeto y cariño que antes no sentía. No me ven como una reliquia, sino como parte del tejido vivo de esta comunidad. Y eso, para una mujer de mi edad, es más que suficiente. No necesito estatuas, ni placas, ni homenajes. Solo necesito saber que existí con sentido. Que mi paso por este mundo dejó marcas que no borrará ni el olvido ni el maquillaje de lo moderno. A veces, por las noches, me siento en la mecedora frente a la ventana. Miro el cielo, escucho la brisa y pienso en Julián. En lo que diría si pudiera verme ahora.
creo que sonreiría. Creo que me diría: lo hiciste bien, Clara. Y eso me basta. Porque en medio de todo lo que perdí, la ingenuidad, la paciencia, incluso ciertos vínculos, gané algo más profundo: la certeza de que nunca fui secundaria en mi propia historia. De que incluso cuando me borraron del programa, del discurso, de la imagen, yo seguí siendo la autora. Y eso, para una mujer de 77 años, lo es todo.